Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo que estoy seguro va a derretir sus corazones. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha revolucionado las redes sociales y a todos los fans de una de las parejas más queridas del momento. Sí, como ya lo habrán visto en el título, vamos a adentrarnos en las profundidades del amor que, al parecer, ha florecido entre Ander Erzel y Kerem Bürsin. Es una historia que ha capturado la imaginación de miles, y hoy vamos a desgranar todos los detalles, las pistas y, por supuesto, la gran confesión que ha puesto a todos a suspirar. Así que si eres fan de estas dos estrellas turcas, quédate conmigo hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Con solo darle al botoncito rojo y activar la campanita, estarán al tanto de todas nuestras novedades y no se perderán ni un solo chismecito, ni una noticia jugosa del mundo del espectáculo. ¡Vamos allá! Y es que, amigos, la relación entre Ander Erzel y Kerem Bürsin ha sido uno de esos temas que discretamente ha ido creciendo, dejando pequeñas migajas de información que los fans más observadores han sabido recoger. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. Era palpable en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Y claro, los seguidores, siempre ávidos de romance, empezaron a soñar con que esa conexión trascendiera la ficción. Al principio ambos eran muy discretos, esquivos ante las preguntas de la prensa, manteniendo un perfil bajo. Decían que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo con una gran conexión profesional. Y uno como espectador pues creía, pero esa chispa, esa complicidad que demostraban incluso en entrevistas promocionales, hacía muy difícil imaginar que solo fuera eso. Era como si hubiera algo más, un lenguaje secreto que solo ellos entendían y que a nosotros nos llegaba como un eco, una promesa de algo más grande. Los rumores, como era de esperar, empezaron a surgir como champiñones después de la lluvia. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos que parecían demasiado íntimos para ser simples amistades. Viajes, cenas, paseos, cada aparición era analizada al milímetro por las redes sociales. Los paparazzi hacían guardia y cada fotografía era portada de revista, tema de debate en foros y un verdadero festín para los fans más acérrimos. Había quienes apoyaban la idea de que eran pareja, y quienes preferían mantenerlos en el terreno de la amistad, respetando su privacidad. Pero la verdad es que la expectación era máxima. Todos queríamos saber qué estaba pasando realmente entre Ande y Kerem. ¿Era solo la magia de la televisión o algo más profundo estaban haciendo entre ellos? La forma en que se defendían mutuamente en redes sociales, los comentarios cariñosos, los me gusta estratégicos, todo sumaba a la intriga. Y entonces llegó el momento. El momento que todos esperábamos, el que confirmaría todas esas sospechas, el que pondría fin a las especulaciones y, sobre todo, el que nos llenaría de ternura. Hablamos de la reciente confesión, o más bien de la declaración pública que ha hecho Ander Erzel, dando un paso al frente y expresando sus sentimientos de una manera que ha conmovido a muchísimos. No fue un anuncio oficial y frío, sino una manifestación de amor genuina, sincera, que ha resonado con fuerza. Se dice que en una reciente entrevista, o quizás en un evento, la pregunta clave le fue formulada, y en lugar de evadirla, Ande, con esa dulzura que la caracteriza, se abrió. Imaginen la escena. Las cámaras, los micrófonos, la expectación flotando en el aire. Y ella, con una sonrisa que delataba su felicidad, sin miedo, o quizás con un poquito de nerviosismo, pero con una valentía digna de admiración, habló de Kerem. No fue algo que se preparara, no fueron palabras ensayadas. Fueron palabras que nacieron de lo más profundo de su corazón. Ella ha hablado de la admiración que siente por él, de lo buen compañero que es, de lo mucho que ha aprendido a su lado, pero sobre todo, ha dejado entrever, de forma muy clara, que sus sentimientos van más allá de una amistad. Ha sido descrita como una confesión llena de ternura, de un amor puro y sincero. Y eso, amigos, es lo que más nos gusta ver. No un amor mediático sino uno real, uno que se construye día a día, basado en el respeto, la admiración y por supuesto, el cariño profundo. Podemos imaginarla diciendo algo así como, Kerem es una persona increíble. Hemos pasado por mucho juntos, hemos creado algo especial en pantalla, y esa conexión, esa magia, se ha trasladado también a nuestra vida. Él es alguien a quien admiro muchísimo, no solo como actor, sino como persona. Me inspira, me apoya y sí, siento por él un cariño muy especial,
un amor que ha ido creciendo y que hoy puedo decir que es algo muy importante en mi vida. Claro, estas son recreaciones de lo que pudo haber dicho, pero la esencia es esa. Es la confirmación de que lo que muchos intuían, lo que muchos deseaban, es una hermosa realidad. Es la confirmación de que el amor, a veces, nace en los lugares más inesperados, o quizás, en los lugares donde la química es más potente. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, una explosión de alegría y emoción. Las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación, de enhorabuenas, y de la etiqueta almohadilla Ande Kerem conquistando el mundo. Los seguidores han celebrado esta confesión como si fuera propia, compartiendo capturas de pantalla, vídeos y mensajes de apoyo incondicional. Se sienten parte de esta historia, y es que a fin de cuentas han sido testigos de su evolución, de su crecimiento, tanto profesional como personal. Es un tipo de conexión que se crea entre el artista y su público, donde la empatía y el cariño se proyectan de forma recíproca. Y en este caso creo que esa empatía ha sido recompensada con una dosis extra de ternura y romanticismo. Y es que pensemos en la importancia de esto. En un mundo donde las relaciones públicas suelen estar bajo un escrutinio constante, donde cada detalle se magnifica y se especula, que dos personas como Ande y Kerem decidan abrirse y compartir su felicidad, aunque sea de forma sutil, es un acto de valentía y de autenticidad. Demuestran que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay personas reales con sentimientos reales, capaces de amar y de ser amados. Y esa honestidad es lo que, creo yo, resuena tanto con la gente. Nos permite creer en el amor, en las segundas oportunidades, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial. Además, esta confesión llega en un momento perfecto. Después de un tiempo de rumores y de mantener las cosas en un plano discreto, esta declaración es como poner la guinda a un pastel que se venía horneando con mucho cariño. Es la validación de todos esos pequeños gestos, de todas esas miradas que parecían decir más que 1000 palabras. Es la confirmación de que la magia de Senkalkam no se quedó solo en la pantalla, sino que se extendió a la vida real, creando una historia de amor que inspira y emociona. Y esa ternura total que se desprende de sus palabras, de su forma de expresarlo, es lo que hace que este momento sea tan especial. No es un amor ruidoso, no es un amor ostentoso, es un amor que se siente, que se respira, que se percibe en la dulzura de sus gestos y en la sinceridad de sus palabras. Han sido días de mucha alegría para los fans de Ande y Kerem, y no es para menos. Ver a dos personas talentosas, carismáticas y sobre todo, que parecen genuinamente felices juntas, es un regalo. Es la demostración de que el amor, cuando es real, traspasa cualquier barrera, cualquier especulación. Y esta confesión de Ande, llena de ternura, es la prueba definitiva. Nos ha demostrado que los sentimientos verdaderos, cuando se expresan con sinceridad, tienen el poder de conmover y de inspirar. Así que si eres fan de esta increíble pareja, celebra con nosotros esta noticia tan hermosa. Celebra el amor, celebra la autenticidad, celebra la ternura que Hande Erçel ha compartido con el mundo sobre Kerem Bürsin. Y bueno, para ir resumiendo un poco, hemos recorrido el camino desde los primeros rumores y la química innegable en Senkalkam, pasando por las apariciones públicas que alimentaban la expectación, hasta llegar a la conmovedora confesión de Hande Erçel. Hemos visto cómo su declaración, llena de ternura y sinceridad, ha revolucionado las redes sociales y ha llenado de alegría a los miles de seguidores de esta querida pareja. Hemos hablado de la importancia de la autenticidad y de cómo su amor real inspira a muchos. En definitiva, ha sido un viaje emocionante a través de una historia de amor que, sin duda, nos ha robado el corazón a todos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Me encanta poder compartir estas noticias tan bonitas con ustedes. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Hande? ¿Creían que eran pareja desde hace tiempo? ¿Qué es lo que más les gusta de esta relación? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y que podamos interactuar. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un asterisco gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Y si creen que a algún amigo o familiar le podría gustar este contenido, no duden en asterisco compartirlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, anímense a asterisco suscribirse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.